Ciudad de México. Estudio de grabación XEW. Primavera de 1963. El estudio olía a acetato, a café que llevaba demasiadas horas en la cafetera, y a ese perfume específico que dejan los micrófonos de condensador cuando han estado encendidos durante horas seguidas. Algo eléctrico y cálido al mismo tiempo, como el aire antes de una tormenta que todavía no llegó. Las paredes estaban recubiertas de paneles de madera perforada que absorbían el sonido con una eficiencia que hacía sentir al lugar ligeramente fuera del mundo, desconectado de la ciudad que rugía afuera. La cabina de control tenía una ventana grande que miraba hacia el estudio principal, y desde ahí se podía ver todo sin participar en nada, lo cual era exactamente la función que cumplía. Era martes por la tarde, y la sesión llevaba 4 horas. La orquesta de cuerdas había terminado su parte a las 2, y se había ido en ese orden silencioso que los músicos de estudio desarrollan, la resignación elegante de quien toca para otros, y ha aprendido a dejar el ego en la puerta de entrada. Quedaban en el estudio los ingenieros, el director musical, un par de productores y los cantantes que esperaban su turno en sillas de metal y cuero gastado, dispuestas en semicírculo cerca de la cabina. Javier Solís llevaba 3 semanas en Ciudad de México para una serie de grabaciones con el sello DIMSA. Había llegado desde Guadalajara con esa costumbre que tenía de aparecer sin aparato, sin comitiva visible, sin la arquitectura de importancia que rodea a los que necesitan que los demás sean conscientes de su importancia. 33 años, complexión media, cara ancha con esa estructura ósea que las cámaras amaban sin que él pareciera estar consciente de ello. Vestía con esmero pero sin ostentación, que era distinto a vestir sencillo. Había una diferencia entre un hombre que no puede comprarse buena ropa y un hombre que elige no convertir la ropa en un argumento. Solís era lo segundo. Lo que hacía con la voz era difícil de describir para quienes no lo habían escuchado de cerca, porque grabado ya era extraordinario pero en vivo, en un cuarto pequeño, la experiencia era diferente de categoría. No era solo el volumen, que era considerable, ni el rango, que era amplio. Era algo en el centro de cada nota, una densidad específica, como si el sonido no viniera del cuerpo sino de algún lugar más profundo, más antiguo, más cercano a lo que la gente realmente quería decir cuando no encontraba las palabras. Los boleros que interpretaba no eran canciones de amor en el sentido decorativo de la frase, eran autopsias de amor, eran el registro preciso de lo que hace el sentimiento cuando se convierte en memoria. El ingeniero de sonido se llamaba Marcelo Fuentes, y llevaba 15 años grabando música en ese estudio. Había trabajado con Los Panchos, con Pedro Vargas, con María de Lourdes. Podía evaluar una voz en los primeros 8 compases con la misma precisión con que un médico evalúa una radiografía. Cuando Solís cantó por primera vez en ese micrófono aquella mañana, Marcelo había ajustado los niveles con la concentración de alguien que no quiere perder nada. En la silla del fondo, cruzado de piernas y con un vaso de agua en la mano que no había tocado, estaba Rafael Montoya, 24 años, alto para los estándares del medio, con esa clase de apariencia que en otros contextos se llama fotogénico y en el mundo de la música popular de los años 60 se llamaba posibilidades comerciales. Llevaba 6 meses firmado con el mismo sello, había grabado un disco de 4 canciones que tuvo circulación regional y había llegado a esa sesión a través del director artístico que lo había visto en una presentación en Puebla y creyó ver algo. Era genuinamente talentoso, que era parte del problema. Los completamente mediocres rara vez causan este tipo de situaciones. Son los que tienen suficiente como para creer que tienen todo. Rafael llevaba 1 hora esperando su turno, y el tiempo libre le había hecho lo que el tiempo libre hace a los jóvenes seguros de sí mismos. Le había dado espacio para construir argumentos. Escuchó a Solís practicar un fragmento de La muerte de un gallero, desde la sala de espera. Y algo en él hizo esa comparación silenciosa que las personas hacen cuando miden sus posibilidades frente a las de otro. Y el resultado de esa comparación privada fue menos honesto de lo que debería haber sido. Cuando Solís salió de la cabina para tomar agua y revisar algo con el productor, Rafael dijo lo que dijo. No lo dijo en un susurro. No lo dijo solo para el amigo que tenía al lado, un guitarrista que lo acompañaba en sus presentaciones y que en este momento miraba el techo con la paciencia de quien ya sabe lo que viene. Lo dijo en ese volumen que no es grito pero que llena un cuarto, el volumen del que quiere ser escuchado pero poder negar que lo quería. Yo canto mejor. 3 palabras. Dicho con esa sonrisa de quien ha calculado que tiene razón y quiere que los demás tengan la oportunidad de estar de acuerdo. Hubo un silencio que fue exactamente del tipo correcto para revelar todo lo necesario sobre la situación.
El ingeniero Marcelo dejó de anotar en su libreta. El productor, un hombre de 50 años llamado don Ernesto Garza, que había escuchado muchas cosas en ese estudio, levantó la vista muy despacio. El guitarrista de Rafael miró el piso. Solís estaba de espaldas cuando lo dijo. Tenía el vaso de agua en la mano y estaba leyendo algo en una hoja que le había pasado el arreglista. No volteó inmediatamente. Terminó de leer la línea que estaba leyendo. Dio un sorbo al agua y entonces, sin prisa y sin teatralidad, se dio la vuelta. Miró a Rafael con una expresión que no tenía nada de ofendida, lo cual era más desconcertante que si hubiera tenido algo. Era la mirada de alguien que está genuinamente considerando lo que acaba de escuchar, pesándolo con honestidad. ¿Tú crees eso?, preguntó. La voz era la misma que usaba para cantar, con esa redondez específica que no se puede fingir ni entrenar más allá de cierto punto, solo cultivar si ya existe. Rafael mantuvo la sonrisa, aunque algo en ella varió levemente. Creo que tengo cualidades que todavía no se han escuchado bien, dijo, que era una versión matizada de lo primero. Solís asintió despacio. ¿Cuánto tiempo llevas cantando?, preguntó. Desde los 15, dijo Rafael. 9 años. Solís volvió a asentir. ¿Y qué es lo que sientes que te falta para que esas cualidades se escuchen? La pregunta era honesta, no irónica, no calculada para destruir al otro en público. Era la pregunta de alguien que genuinamente quiere saber, lo cual era más difícil de manejar que el sarcasmo. Rafael no esperaba eso. Había esperado una defensa, o un silencio incómodo, o algo que le diera la oportunidad de ampliar su posición original. No había esperado una pregunta. Producción, dijo finalmente. Arreglos mejores. El material correcto. Solís consideró esto. Dejó el vaso sobre la mesa de mezclas con cuidado. Don Ernesto Garza lo observaba desde su silla sin intervenir, con la expresión de un hombre que ha aprendido que hay momentos en que la mejor contribución es el silencio. El material y el arreglo son herramientas, dijo Solís. Importantes, no lo niego, pero la voz trabaja antes que cualquier herramienta. La voz es lo que lleva la historia, y la historia no está en las notas. Rafael frunció el ceño levemente. Entonces, ¿dónde está? Solís lo miró durante un momento. Luego, sin previo aviso y sin preparación visible, sin postarse frente al micrófono ni pedir nada ni anunciar lo que iba a hacer, empezó a cantar. No era una de sus canciones grabadas, era Sabor a mí, bolero de Álvaro Carrillo que cualquier cantante de esa época conocía de memoria. Lo empezó desde el puente, desde el fragmento donde la melodía exige el mayor compromiso emocional, antes de que el cantante haya tenido tiempo de calentar vocalmente. Lo que sucedió en el estudio en los siguientes 90 segundos fue una de esas cosas que los presentes recordarían con esa precisión específica que reservamos para los momentos que nos cambian algo adentro, sin que pidamos permiso. No fue un espectáculo. Solís no abrió los brazos ni cerró los ojos con el dramatismo de los que necesitan demostrar que están sintiendo algo. Simplemente cantó, de pie, en el centro del cuarto, con la misma naturalidad con que alguien habla cuando tiene algo verdadero que decir. Pero dentro de esa naturalidad había algo que no tenía nombre fácil. Cada frase llegaba con el peso exacto que la letra pedía, no un gramo de más, no un gramo de menos. Cuando la melodía subía, no era una demostración de rango, era una consecuencia lógica de lo que el sentimiento requería en ese punto de la historia. Cuando bajaba, no era contención, era profundidad. Había una arquitectura en cada nota que hacía que la canción, que todos en ese cuarto habían escuchado cientos de veces, se sintiera como si estuvieran escuchándola completamente por primera vez. Marcelo Fuentes, el ingeniero, levantó discretamente la mano hacia el panel de control y movió un fader. No para grabar, para escuchar mejor. Don Ernesto Garza no se movió de la silla, pero su postura cambió, esa variación milimétrica que hacen los cuerpos cuando la atención se convierte en otra cosa más parecida a la reverencia. El guitarrista de Rafael miraba a Solís con la expresión limpia y directa del músico que reconoce algo verdadero y no tiene ego suficiente para negar lo que está viendo. Y Rafael Montoya estaba parado exactamente donde había estado todo el tiempo, pero algo había cambiado en él. La sonrisa había desaparecido, no reemplazada por otra expresión reconocible, sino por esa ausencia de expresión que ocurre cuando el cerebro está procesando algo que contradice su modelo de la realidad y todavía no ha encontrado cómo recatalogarlo. Solís terminó la canción 3 frases antes del final formal. Lo dejó ahí, en suspenso,
en ese punto donde la música puede seguir o no seguir, y los dos caminos son igualmente válidos. El silencio que siguió no fue el silencio de la incomodidad, ni el silencio de la expectativa. Fue el silencio que viene después de algo que fue exactamente lo que tenía que ser. Nadie aplaudió, no porque la actuación no lo mereciera, sino porque aplaudir habría sido demasiado pequeño para lo que acababa de pasar. La voz no es el instrumento, dijo Solís en el silencio, y su tono era el de alguien que continúa una explicación que había empezado antes. La voz es el mensajero, y el mensaje no es la letra. La letra es el mapa. El mensaje es lo que el cantante vivió para poder entender por qué alguien escribió ese mapa. Miró a Rafael, no con condescendencia, sino con algo que era más cercano a la franqueza que a la compasión. «Tienes 9 años cantando», dijo. «Eso es tiempo. Pero tiempo y experiencia no son lo mismo. Un hombre puede pasar 15 años en un cuarto sin aprender lo que el cuarto tiene que enseñarle. Lo que falta no está en el arreglo ni en la producción. Está en lo que tú todavía no has vivido lo suficiente para llevar dentro de cada frase». Rafael no dijo nada. Era evidente que estaba luchando con algo adentro, ese combate específico entre el orgullo que quiere mantenerse y la honestidad que ya sabe que perdió. Don Ernesto habló por primera vez desde que la situación empezó. «Rafael», dijo simplemente, con la neutralidad de un nombre dicho como punto de referencia. Y eso, de alguna manera, fue suficiente. Rafael Montoya miró a Solís durante un momento largo, luego miró a don Ernesto, luego a Marcelo el ingeniero, luego al guitarrista que era su amigo y que le devolvió una mirada sin juicio, pero sin mentira tampoco. «Me equivoqué», dijo Rafael. La voz era más baja que cuando había dicho las 3 palabras originales, no por cobardía, sino porque no necesitaba el volumen que había necesitado antes. «Lo que dije fue una arrogancia sin fundamento. Y lo dije en voz alta y frente a todos, así que me parece correcto decir esto también en voz alta y frente a todos». Hizo una pausa. «No canto mejor. Canto diferente. Y todavía tengo mucho que aprender sobre la diferencia entre las dos cosas». Solís lo miró. No con la expresión de quien acaba de ganar algo, con la expresión de quien acaba de ver algo que le produce respeto. «Eso», dijo, «es más difícil de decir que cualquier nota alta que vayas a cantar en tu vida». Don Ernesto se paró de la silla y dio una palmada, no de aplauso, sino de señal de regreso al trabajo, del tipo que usan los que saben que los momentos importantes deben continuar hacia algo, no quedarse flotando indefinidamente. «Regresemos a la sesión», dijo. «Rafael, en 20 minutos eres tú». Rafael asintió y se sentó. El guitarrista le puso una mano en el hombro por un segundo, gesto breve que decía varias cosas sin palabras. Marcelo regresó a sus controles. Solís tomó otra vez la hoja del arreglista que había dejado sobre la mesa y continuó leyendo desde donde lo había interrumpido. La sesión duró otras 3 horas. Cuando Rafael cantó, cantó bien. No como Solís, que era una comparación que ya no tenía sentido hacer porque después de lo ocurrido, quedó claro que no era el tipo de comparación útil. Cantó como sí mismo, con ese 10 o 15% adicional de honestidad, que a veces desbloquea en una persona una tarde, donde algo la hizo ver con claridad lo que antes veía con el filtro del ego. Marcelo el ingeniero dijo, cuando terminó la toma, que la voz tenía carácter. Lo dijo sin inflexión especial, como un dato técnico, pero todos en el cuarto entendieron lo que significaba. Solís ya se había ido para entonces, había terminado sus grabaciones del día y salido del estudio con la misma discreción con que había entrado, el mismo bolso pequeño, los mismos pasos sin necesidad de ser vistos. En el pasillo, al salir, se cruzó con uno de los ayudantes del estudio, un muchacho de 18 años que había estado dentro durante el incidente y que lo miraba con esa mezcla de admiración y curiosidad que tienen los jóvenes cuando están cerca de alguien que representa algo que todavía no comprenden completamente. «¿Usted sabía que iba a pasar eso?», preguntó el muchacho, refiriéndose a la disculpa de Rafael. Solís lo miró con esa atención tranquila que tenía. «No», dijo, «pero esperaba que fuera posible. Los que tienen algo real adentro, tarde o temprano lo encuentran. A veces necesitan que alguien les muestre la diferencia entre lo que creen que tienen y lo que realmente tienen. Eso no es humillación, es el trabajo». Salió a la tarde de Ciudad de México, que a esa hora tenía esa luz dorada específica que convierte cualquier calle en algo parecido a una promesa. El ruido de la ciudad estaba ahí, completo y sin filtros,
tan distinto del silencio absorbente del estudio, que por un momento era difícil creer que los dos lugares existían en el mismo mundo. Esa noche, Rafael Montoya escuchó en su cuarto, solo, con unos auriculares prestados, 3 horas de grabaciones de Javier Solís. No para imitar, para entender, para encontrar en esas canciones la arquitectura de la que había hablado en el estudio, esa construcción invisible que hace que una voz no sea solo un instrumento, sino un contenedor de todo lo que una persona ha sido capaz de sentir y sobrevivir. No encontró la respuesta esa noche, pero encontró la pregunta correcta, que es siempre el primer paso necesario.